Esta es la historia que nunca te contaron y que no vas a olvidar. La explosión retumbó a través del cañón durante 3 segundos enteros. Roca, polvo y hueso destrozado brotaron de la pared del acantilado en una nube que tiñó de marrón el cielo de Wyoming. Cuando el polvo se disipó, un yacimiento que había costado 6 semanas excavar, un yacimiento que contenía el esqueleto parcial de una criatura que había caminado sobre la Tierra hace 80 millones de años, era escombros. El hombre que ordenó la dinamita miraba desde un risco. No era un vándalo, no era un criminal. Era profesor de paleontología en la Universidad de Yale y acababa de destruir fósiles de valor científico incalculable por una sola razón: impedir que su rival los obtuviera primero. Sus nombres eran Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh. Uno era un prodigio cuáquero de Filadelfia que publicó su primer artículo científico a los 19 años. El otro era un profesor de Yale que construyó el Museo Peabody con la fortuna ferroviaria de su tío. Juntos descubrieron más de 130 nuevas especies de animales prehistóricos, incluyendo algunos de los dinosaurios más icónicos jamás encontrados: Triceratops, Estegosaurio, Diplodocus alosaurio. Separados, destruyeron las carreras, las reputaciones, las finanzas y la cordura del otro en una disputa tan vengativa que los paleontólogos aún la llaman por su único nombre apropiado: las guerras de los huesos. El oeste americano en la década de 1870 era el mayor tesoro paleontológico jamás descubierto. Las tierras áridas de Wyoming, Montana y Colorado, esculpidas por el viento y el agua durante millones de años, habían expuesto capa tras capa de sedimentos antiguos, y en esas capas yacían los huesos de criaturas que ningún humano había imaginado: dinosaurios. Reptiles marinos gigantes, pterosaurios voladores, mamíferos del tamaño de edificios. Los huesos estaban simplemente allí, emergiendo de los acantilados, cayendo por las laderas, esperando a ser recogidos y nombrados. Y en el acto de nombrar estaba la gloria, porque en la ciencia del siglo XIX, el hombre que nombraba una especie la poseía para siempre. Edward Drinker Cope era un fenómeno. Nacido en 1840 en una adinerada familia cuáquera de Filadelfia, mostró un talento científico prodigioso antes de tener edad para votar. Publicó su primer artículo de herpetología a los 19 años. A mediados de sus 20, ya había descrito docenas de nuevas especies de reptiles, anfibios y peces. Era rápido, intuitivo y brillante, un hombre capaz de mirar un puñado de fragmentos fósiles y visualizar el animal completo en su mente. Su estudio era legendario. Cada superficie estaba cubierta: fósiles en el escritorio, fósiles en el suelo, fósiles en el alféizar de la ventana, manuscritos en curso apilados de 3 en 3. Trabajaba 16 horas al día, saltando entre proyectos como un hombre que hace zapping por eras geológicas. Su mente se movía más rápido que su pluma. Othniel Charles Marsh tenía un tipo de poder distinto. Nacido en una modesta familia de granjeros en Lockport, Nueva York, tuvo la extraordinaria suerte de ser sobrino de George Peabody, uno de los hombres más ricos de América. El dinero de Peabody construyó el Museo Peabody de Historia Natural en Yale, y Marsh se convirtió en su primer profesor de paleontología. Donde Cope era rápido e intuitivo, Marsh era lento y metódico. Donde Cope financiaba su trabajo con la fortuna familiar, Marsh tenía respaldo institucional y un equipo de recolectores. Marsh no era el igual intelectual de Cope, pocos lo eran, pero tenía algo que a Cope le faltaba: recursos. Una red de cazadores de fósiles pagados por todo el oeste. Acceso al Servicio Geológico de los Estados Unidos. Y la paciencia para esperar, acumular y publicar cuando el momento fuera estratégicamente oportuno. Se conocieron en Berlín en 1864, cuando ambos eran jóvenes estudiando las colecciones fósiles europeas, y al principio se cayeron bien, recorrieron museos juntos, intercambiaron ideas, se enviaban artículos científicos con notas cordiales. Marsh visitó las canteras de fósiles de Cope en Nueva Jersey. Cope visitó a Marsh en Yale. Nombraron especies en honor el uno al otro, el gesto supremo de amistad científica. Nadie que los hubiera observado durante una cena en Berlín habría predicho lo que se avecinaba, pero la semilla ya estaba plantada. Ambos hombres querían lo mismo: ser el paleontólogo más grande de América, y el oeste americano solo tenía sitio para uno.
La ruptura empezó con un cuello. En 1868, Cope publicó una descripción del elasmosaurio, un magnífico reptil marino con un cuello enormemente largo. Había un problema. Cope había colocado el cráneo en el extremo equivocado. Había puesto la cabeza en la cola. Marsh lo notó. Y en lugar de informar discretamente a su colega, como exigía la etiqueta científica, Marsh hizo pública la equivocación. Cope quedó humillado. Intentó comprar cada copia de su artículo erróneo para destruirlas. Nunca perdonó a Marsh, y Marsh nunca le dejó olvidarlo. Desde ese momento, cada interacción entre los dos hombres quedó envenenada. Lo que había sido rivalidad se convirtió en venganza. Lo que había sido competencia se convirtió en guerra. La guerra se trasladó al oeste. A mediados de la década de 1870, ambos hombres tenían equipos de cazadores de fósiles trabajando las tierras áridas. Cope contrató a sus propios recolectores, hombres rudos de la frontera que conocían el paisaje y podían cavar durante días con temperaturas de 40 grados. Marsh dependía de agentes pagados y de sus contactos en el gobierno para asegurarse los mejores yacimientos. Los campamentos de excavación eran asuntos rudimentarios. Tiendas de lona, hogueras, carretas llenas de yeso y arpillera para envolver los especímenes. El trabajo era brutal. Excavar hueso fósil de roca sólida con picos y cinceles, envolviendo cada pieza para transportarla por carreta hasta el ferrocarril más cercano. Y en cada yacimiento, la misma pregunta flotaba en el aire polvoriento. ¿Está observando el equipo del otro? Ambos hombres empleaban espías. Marsh pagaba a agentes para infiltrarse en los yacimientos de Cope y reportar qué huesos se estaban encontrando. Los hombres de Cope observaban los campamentos de Marsh con binoculares desde riscos lejanos. Se sobornaba a los trabajadores para que cambiaran de bando. Un cazador de fósiles empleado por Cope una temporada podía trabajar para Marsh la siguiente, llevando consigo conocimiento detallado de los yacimientos y métodos de su antiguo patrón. Los telegramas se enviaban en clave. Los envíos de fósiles se etiquetaban mal de forma deliberada para confundir a los espías en las estaciones de ferrocarril. Era espionaje en toda regla, por huesos de dinosaurio. Eran profesores de las instituciones más prestigiosas de América y estaban dirigiendo redes de espionaje en el territorio de Wyoming como si fuera la Guerra Fría. El espionaje escaló hasta el sabotaje. Los agentes de Marsh sobornaban a los trabajadores del ferrocarril para redirigir los envíos fósiles de Cope, cajas de especímenes irreemplazables enviadas a la ciudad equivocada, retrasadas durante semanas o sencillamente perdidas. Cope tomó represalias. Sus hombres interceptaban las carretas de suministros de Marsh. Las herramientas desaparecían de los yacimientos. Los barriles de agua se vaciaban por la noche. Uno de los cazadores de huesos de Marsh informó haber encontrado sus trincheras de excavación rellenadas deliberadamente durante la noche. Semanas de trabajo cuidadoso deshechas por rivales con palas y oscuridad. La competición creó una carrera armamentística paleontológica. Ambos hombres presionaban a sus equipos para cavar más rápido, enviar más, publicar primero. El cuidado científico se dio ante la velocidad. Fósiles que deberían haber sido excavados con pinceles y picos dentales eran arrancados de la roca con palancas y dinamita. Los huesos se rompían en la extracción. Los especímenes se mezclaban. Huesos de animales diferentes, de especies diferentes, de formaciones geológicas diferentes, amontonados en las mismas cajas. Esqueletos completos se abandonaban parcialmente excavados cuando se descubría un hallazgo más emocionante cerca. Los huesos que corrían por recolectar habían sobrevivido 70 millones de años en la Tierra. No sobrevivieron a las guerras de los huesos. La carrera por nombrar especies produjo fraude científico a escala industrial. Cope publicó más de 1.400 artículos a lo largo de su vida, muchos de ellos describiendo nuevas especies a partir de evidencia mínima. Un solo diente se convertía en un nuevo género. Un fragmento de mandíbula se convertía en una nueva especie. Marsh era igual de culpable. Ambos hombres nombraban especies que ya habían sido descritas por el otro o por alguien más. Nombraban especies a partir de especímenes tan fragmentarios que nunca podrían ser identificados apropiadamente. De las aproximadamente 130 nuevas especies que describieron en conjunto, solo cerca de un tercio ha sobrevivido al escrutinio moderno. El resto eran duplicados, fragmentos o errores publicados en la carrera frenética por reclamar la prioridad.
En enero de 1890, la guerra se hizo pública. El New York Herald publicó una serie de artículos en los que Cope acusaba a Marsh de plagio, fraude e incompetencia. Marsh contraatacó, acusando a Cope de errores científicos y mala gestión financiera. Durante semanas, dos de los científicos más distinguidos de América se atacaron mutuamente en las páginas de un periódico neoyorquino. El público estaba fascinado. La comunidad científica, mortificada, el Herald lo imprimió todo. Cada acusación, cada contraacusación, cada mezquina queja acumulada a lo largo de 20 años de guerra. Cope llamó a Marsh un fraude que robaba crédito a sus propios ayudantes. Marsh llamó a Cope un aficionado imprudente cuyas publicaciones estaban plagadas de errores. Ambos hombres decían la verdad. Y ambos mentían. La destrucción no era accidental, era política. Cuando los equipos de Marsh terminaban de excavar un yacimiento, tenían órdenes de destruir lo que quedara, romper los fósiles expuestos con mazos, volar los lechos de hueso parcialmente excavados con dinamita, asegurarse de que no quedara nada de valor para los recolectores de Cope. Los hombres de Cope hacían lo mismo. Incontables fósiles, esqueletos completos que habían sobrevivido durante decenas de millones de años, fueron deliberadamente reducidos a grava por hombres que se llamaban a sí mismos científicos. Nunca sabremos lo que se perdió. Especies que no existían en ningún otro lugar de la Tierra, representadas por especímenes únicos, destrozadas más allá del reconocimiento y dejadas para erosionarse bajo la lluvia de Wyoming. Las guerras de los huesos no solo dañaron la reputación de la paleontología, dañaron el registro fósil mismo de forma permanente y irreversible. La guerra lo consumió todo. Cope había sido independientemente rico, la fortuna cuáquera de su familia financiando su trabajo de campo y sus publicaciones, pero décadas de expediciones, batallas legales y la adquisición compulsiva de especímenes drenaron cada dólar. A finales de la década de 1880, Cope estaba arruinado. Vendió su casa. Se mudó a una pensión diminuta en Filadelfia, viviendo entre cajas de fósiles sin preparar que llenaban cada habitación, miles de especímenes que ya no podía permitirse estudiar, catalogar ni publicar. Los huesos que habían sido su pasión se convirtieron en su prisión. Cope escribió a un amigo: «Estoy rodeado por los muertos que claman por ser descritos». La ironía era salvaje. Había gastado su fortuna recolectando especímenes en la carrera contra Marsh, y ahora no podía permitirse la tinta para escribir sobre ellos. A Marsh no le fue mejor. Las acusaciones de Cope en el Herald dispararon una investigación del Congreso sobre el uso de fondos gubernamentales por parte de Marsh a través del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Marsh había utilizado recursos del servicio, hombres, equipo, transporte para su colección personal de fósiles. La investigación no destruyó a Marsh, pero lo hirió. Perdió su salario gubernamental, su equipo fue reducido. La administración de Yale, avergonzada por el escándalo, limitó discretamente su autoridad en el Museo Peabody. Marsh había construido su imperio sobre el poder institucional. Cuando las instituciones se enfriaron, el imperio se desmoronó. Pasó sus últimos años aislado en su mansión de New Haven, rodeado de fósiles que afirmaba poseer, pero que ya le insistía cada vez más que pertenecían al museo. Ambos hombres habían recolectado mucho más de lo que jamás podrían estudiar. La sala de huesos del Museo Peabody albergaba miles de cajas con los especímenes de Marsh, muchas nunca abiertas desde que habían llegado del campo décadas antes. La colección de Cope, eventualmente adquirida por el Museo Americano de Historia Natural, contenía tesoros similares de material sin estudiar. Generaciones de paleontólogos pasarían sus carreras abriéndose paso a través del atraso, desenredando los especímenes mezclados, corrigiendo las identificaciones erróneas, publicando las descripciones que Cope y Marsh habían estado demasiado ocupados peleando para completar. Los huesos esperaban. Habían estado esperando durante 70 millones de años. Unas décadas más no significaban nada para ellos. Edward Drinker Cope murió el 12 de abril de 1897, a la edad de 56 años. Murió en su pensión, rodeado por las cajas de fósiles que habían consumido su fortuna y su vida. Su acto final fue característicamente competitivo. Donó su cráneo a la ciencia, pidiendo que su cerebro fuera pesado y medido, y retó públicamente a Marsh a hacer lo mismo. Quería demostrar que su cerebro era más grande, que incluso en la muerte era el científico superior. Marsh declinó el reto.
Murió 2 años después, en 1899, igualmente arruinado, igualmente aislado. Su enorme mansión de Yale estaba vacía de todo salvo fósiles. Murió debiendo dinero. La fortuna del tío había desaparecido. Los dos mayores paleontólogos del siglo XIX murieron con 2 años de diferencia, ambos sin un centavo, ambos rodeados de huesos, ambos solos. Si has llegado hasta aquí, suscríbete al canal, porque te prometo que lo peor aún no ha pasado. Y sin embargo, a pesar de la destrucción, el fraude, el dinero malgastado y las vidas rotas, las guerras de los huesos produjeron algo extraordinario. Entre los dos, Cope y Marsh descubrieron y nombraron más de 130 nuevas especies de animales prehistóricos. Antes de ellos, América casi no sabía nada de su herencia fósil. Después de ellos, los museos americanos albergaban las mejores colecciones de dinosaurios del mundo. Piensa en los nombres: Triceratops Marsh 1889, Stegosaurio Marsh 1877, Diplodocus Marsh 1878, Alosaurio Marsh 1877, Camarasaurio Cope 1877. Coelophysis Cope 1889 no son solo nombres de especies, son iconos. Cada niño que ha jugado alguna vez con un dinosaurio de plástico ha jugado con el legado de las guerras de los huesos. La paleontología moderna es hija de las guerras de los huesos, moldeada por sus excesos en algo mejor. El trabajo de campo de hoy sería irreconocible para Cope y Marsh. Cada hueso se mapea con GPS, cada fragmento se fotografía en el lugar del hallazgo, la excavación avanza milímetro a milímetro con pinceles y herramientas dentales, nada se vuela con dinamita, nada se rompe. Las lecciones de las guerras de los huesos están escritas en el ADN de la disciplina. Nunca priorizar la velocidad sobre el cuidado, nunca destruir lo que no puedes estudiar y nunca dejar que la rivalidad te ciegue ante la ciencia. Por cada especie que descubrieron, ¿cuántas destruyeron? Nunca lo sabremos. Los lechos de hueso dinamitados de Wyoming contenían fósiles que no tenían duplicados, especímenes únicos que representaban especies que no existían en ningún otro lugar del registro geológico. Cuando los hombres de Marsh destrozaron un esqueleto parcialmente excavado para negárselo a Cope, puede que destruyeran la única evidencia de que una especie particular hubiera existido jamás. Es como si alguien quemara una biblioteca. Sabemos que se perdieron libros, pero nunca podremos conocer sus títulos. La ironía es perfecta y permanente. Dos hombres que dedicaron sus vidas a nombrar a los muertos hicieron que algunos de los muertos quedaran sin nombre para siempre. Pero mira lo que sí sobrevivió. Un cráneo de Triceratops, 3 cuernos, una gran gola, un pico como el de un loro. Este animal caminó por la Tierra hace 68 millones de años en lo que hoy es Montana. Fue encontrado por uno de los recolectores de Marsh en 1888 y descrito por el propio Marsh en 1889. Se ha convertido en uno de los animales más reconocibles de la cultura humana, un símbolo del mundo prehistórico que cada niño puede nombrar. Marsh lo encontró. Su rivalidad con Cope lo empujó a encontrarlo. Las guerras de los huesos produjeron esto. La pregunta que nos dejan las guerras de los huesos es la pregunta que deja toda creación destructiva. ¿Mereció la pena? Cope yace en un cementerio de Filadelfia, Marsh en New Haven. Sus tumbas son modestas, lápidas nada destacables para hombres que alguna vez fueron los científicos más famosos de América. Ninguna tumba menciona dinosaurios, ninguna menciona la guerra. Son simplemente 2 hombres muertos en 2 ciudades diferentes, separados en la muerte como lo estuvieron en vida por 800 kilómetros y un odio insalvable. Cada año, millones de niños se paran bajo los esqueletos que Cope y Marsh encontraron, estiran el cuello para ver la parte superior de un Diplodocus, miran fijamente las fauces de un alosaurio, preguntan a sus padres ¿los dinosaurios eran reales? Y en esa pregunta, en el asombro y la maravilla de un niño enfrentándose al hecho de que criaturas enormes caminaron alguna vez sobre el suelo bajo sus pies, las guerras de los huesos encuentran su única redención. Cope y Marsh fueron mezquinos, vengativos y destructivos. Mintieron, engañaron, robaron y destruyeron evidencia científica irreemplazable en nombre de la gloria personal. Murieron arruinados y amargados, pero también sacaron dinosaurios de la tierra y los pusieron en edificios donde los niños pudieran verlos, y eso importa, no porque excuse lo que hicieron, no lo excusa, sino porque los huesos sobrevivieron a la guerra,
El descubrimiento sobrevivió a los descubridores. Al Triceratops no le importa quién lo nombró. Las tierras áridas siguen allí. El viento sigue esculpiendo la roca. La lluvia sigue sacando fósiles nuevos a la superficie cada primavera, huesos que nunca han sido vistos por ojos humanos, especímenes que podrían llenar esos pedestales vacíos en los museos, especies sin nombre esperando ser encontradas. Cope y Marsh son polvo ahora, sus huesos no más duraderos que los huesos que excavaron. Las tierras áridas sobrevivirán a su memoria como sobrevivieron a los dinosaurios. Y en algún lugar, en un acantilado de Wyoming, un esqueleto está emergiendo de la roca en este mismo momento, lentamente, a lo largo de décadas, empujado hacia afuera por la erosión, 1 milímetro por año. Ha estado esperando durante 70 millones de años. Puede esperar un poco más. No le importa quién lo encuentre, solo pide no ser destruido. Si te ha gustado este contenido, suscríbete. No te pierdas las historias que nadie se atreve a contar.